sábado 7 de agosto y estamos Albanel y familia y un servidor Wilkin Amador en su programa Enterados por CDN 92.5 para la zona metropolitana, el sur y el este del país, también por la 89.7 para la zona norte, todas las provincias del norte, y para Punta Cana, 89.9. 89.9. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y desde su teléfono celular sin costo 809-200-7777. También estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Albanel ya próximamente viene por OnlyFans. También estamos en TikTok, en todas las redes sociales. Lo que pasa es que ya tengo OnlyFans y le ha ido bien, insiste. Estamos en Enterados Radio RD en Facebook, Instagram y YouTube, y en Enterados Radio en Twitter. En nuestro segmento Salud para Todos hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Vamos a darle la bienvenida hoy a la doctora Fara de la Cruz, geriatra, que nos va a hablar durante sus participaciones en Enterados del cuidado de nuestros envejecientes, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y hoy el tema es enfermedades y situaciones que llevan al adulto a la mayor dependencia, al adulto mayor, a ser dependiente. Llega el momento, a muchos no les gusta, pero llega el momento. Buenos días, Fara. Buen día, gracias por la invitación. Como bien dice la doctora, se crean situaciones durante el envejecimiento que van a llevar al adulto mayor a lo que es la dependencia. Entonces, lo primero sería definir qué es lo que es el envejecimiento. Es un proceso que es continuo, que es irreversible, que es universal, natural y que lleva gradualmente a la fragilidad. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de adultos mayores. La gente cree que el adulto mayor es que el paciente geriátrico es simplemente el que pasó de los 65 años. No. Eso depende, la edad es un número. Lo que define qué tan frágil y dependiente uno es cómo vive. Pero a partir de los 65 años ya está un viejito. Ya tiene que atenderse con un geriatra, no con otro médico. No necesariamente. Okay. Eso depende de la tipología del envejeciente. A partir de los 65 años una persona se considera legalmente como un adulto mayor, pero no necesariamente como un paciente geriátrico. ¿Ese término de adulto mayor es un término ya universal o eso somos nosotros que estamos buscando? No, ya es un término. No estigmatizar a los pero viejitos. Además, Cándido Simón ya entró al envejecimiento. No, es uno de los... Sí, pero Fara tiene razón. Y lo digo por lo que nos ocurrió con Johnny Ventura cuando él estuvo aquí una semana antes de morir. Johnny Ventura tenía 81 años, señores, y estaba, se veía mejor que muchos hombres de 50, con una agilidad, con una memoria impecable. Una cosa impresionante. Bailaba como un muchachito. Exacto, una cosa impresionante. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para llegar a ser un adulto mayor que no dependa? Hasta, qué sé yo, hasta que ya la senitud, bueno, pues, te obligue. Pero 80 años la gente sigue siendo joven. Entonces ahí vamos. Tenemos 4 tipos de envejecientes, se podría decir, 4 tipos de adultos mayores. Tenemos el adulto mayor sano, que como bien usted lo dice, es una persona mayor de 65 años que puede o no tener una patología de base, pero que está controlada. En el caso de Johnny Ventura, él era conocido hipertenso ya de hace mucho tiempo, pero una persona que llevaba una vida muy activa y siempre lució muy sano, a pesar de sus problemas anteriores. Entonces, el adulto mayor sano es una persona que está en control de su enfermedad, si es que tiene una, que no tiene ninguna situación tampoco ni social ni mental que le produzca fragilidad. Es una persona que es completamente independiente para sus actividades básicas y para las actividades más complejas de la vida diaria. Luego le sigue lo que es el paciente adulto mayor enfermo. Ese es un paciente que es un enfermo agudo. Es una persona mayor que se enferma y va a la clínica por una situación que ha sucedido en ese momento y que lo pone en riesgo de caer en fragilidad. Es el paciente que no llega, por ejemplo, con una neumonía, que llega con un infarto, que llega con un sangrado, con cualquier situación que lo deshabilita en ese momento. Luego tenemos lo que es el paciente frágil. Es un paciente que todavía conserva su independencia hasta cierto punto,
pero ya comienza a necesitar la ayuda de otros. Es el paciente que comienza a presentar olvidos, es el paciente que comienza a tener situaciones de dificultad para la movilización, y es el paciente que todavía puede expresarse, todavía puede hacer sus actividades básicas, pero necesita un tipo de asistencia para realizarlas. Y ya finalmente tenemos el paciente puramente geriátrico, que es un paciente que es completamente dependiente de otra persona. Es el paciente que generalmente tiene una situación ya sea física o mental o hasta social, que hace que ese paciente dependa completamente de la persona que lo cuida o del entorno, porque no todos los adultos mayores tienen familiares. Entonces, la vida diaria, la vida cotidiana. Oye, eso qué triste, no todos los adultos mayores tienen familia. Sí. Eso ocurre en Santo Domingo porque, ¿qué es lo que uno ve? El caribeño, el latino, quiere su familia, quiere que su papá, que su abuelo termine sus días en el entorno familiar. Pero ¿ha cambiado eso en Santo Domingo? Todavía el dominicano tiene la cultura de cuidar sus envejecientes y trata en su mayoría de hacerlo hasta el último momento, es lo que más se ve. Pero sí se da siempre el caso de personas que nunca tuvieron hijos y sus familiares se van muriendo y se van quedando solos. Se da el caso de abandono también, de personas que no pueden o no quieren cuidar sus familiares y lo abandonan, y esas personas ya quedan, como quien dice, en el olvido y tienen que recurrir a ayudas sociales. O un amigo, alguien cercano. Eso es muy frecuente. Pero, ¿qué cosas? Porque una persona puede tener un accidente y caer en invalidez. Pero, ¿qué cosas de la vida sana puede hacer una persona para no caer en el último de los casos, que es el más extremo, en el que el adulto mayor tiene que depender de otra persona para hacer sus actividades? Y además, ¿cuáles son las principales enfermedades que atacan y que llevan a la invalidez al adulto mayor? Ese término se define como síndromes geriátricos. O sea, no es una sola enfermedad, no es una sola situación, sino es un conjunto de situaciones que se van dando durante la vida de esa persona que eventualmente lo llevan a una dependencia total. Entonces, generalmente las más frecuentes son la inmovilidad, las caídas, el deterioro cognitivo. Esas son las que más rápido deshabilitan a un adulto mayor. Pero hay otras situaciones que son un poquito más pequeñas y que no son necesariamente médicas, como por ejemplo la incontinencia. También puede venir el mismo estado social, que es el que más crea un deterioro global dentro de un paciente. Esas situaciones son prevenibles y generalmente, si no se atienden, si no se detectan a tiempo, son las que van a llevar al adulto mayor a una dependencia total. Hay enfermedades tan dramáticas como el Alzheimer, ¿verdad? El Parkinson. ¿Hay muchas de esas enfermedades en el país o todavía tenemos bajos niveles? Cada vez se ven más pacientes con diferentes tipos de demencia. O sea, cada vez, y ahora con la pandemia se han exacerbado los casos de deterioro cognitivo por el aislamiento que han tenido nuestros adultos mayores. O sea, cuando un adulto mayor sale de su entorno regular, generalmente va perdiendo facultades. Mientras más aislado está, más facultades en cuanto a su estado mental pierde. Entonces vemos muchos adultos mayores que hace un año no tenían ningún tipo de deterioro y ahora están presentando lo que es un deterioro cognitivo de moderado a avanzado. Y se estará estudiando esto, porque nosotros tenemos la debilidad como país de que no contamos con estadísticas, porque hay fenómenos que se estudian poco. Y tú no vas a tener estadística porque la salud mental no es parte de la canasta básica de los servicios de salud. Lamentablemente. Pero yo he escuchado a psicólogos, psiquiatras decir que ciertamente que los problemas mentales han aumentado con relación a los años antes de la pandemia. Entonces sería importante saber si desde el Estado, si desde el gobierno se ha dispuesto a estudiar el fenómeno y para ver cómo enfrentarlo, para ver cómo establecer una política que pueda ir dirigida a evitar que esto se siga agravando. Hay dos iniciativas. Porque tuvimos el encierro, pero
después del encierro vienen otras crisis provocadas por la misma crisis económica. Mira lo que está ocurriendo ahora mismo. Se combina crisis económica con encerramiento, es una bomba de tiempo. Hay dos iniciativas que hemos visto en estos últimos días, ojalá que las podamos traer al programa, Rosa. El Defensor del Pueblo está abogando, ya ha hecho varios encuentros, para que la salud mental sea parte de la canasta básica de los servicios de salud, de la seguridad social. Y hay una iniciativa legislativa de Aníbal Díaz para que haya una ley de cuidado, ¿verdad?, de servicio de salud para la parte mental, ya como ley establecida. Yo le decía a Aníbal, bueno, pero quizá hagamos una modificación a la ley de salud. Él decía, es más complicado, es mejor hacer una ley integral para el tema del cuidado a la salud mental. Es decir, que hay preocupación por parte de algunos sectores, pero definitivamente una de las debilidades que ha tenido el sistema de salud es esa, el tener centros para dar asistencia a nivel de esas enfermedades que no son físicas y que la verdad que son peores que cualquier enfermedad física. Cuando un adulto mayor, incluso ahora se están dando en jóvenes, tú sabes más que yo, Farah, que más jóvenes están presentando Alzheimer, que están presentando Parkinson, que no tiene que ser un viejito, 70, 75 años, sino que ya hay gente joven con signos de eso. Ese tipo de enfermedades son enfermedades que debutan temprano en la vida. A diferencia de lo que las personas creen, no es una enfermedad de una persona de 80 años. Es una enfermedad que debuta entre los 50 y 60 años. Entonces, ahora cada vez, y más con el tema del encerramiento y demás, que la gente, se puede decir, está un poquito más aislada y con más tiempo de notar ese tipo de cambios, sí se están diagnosticando los pacientes un poquito más temprano. También por la misma campaña que hay de hace más de 10, 15 años sobre concientización de este tipo de enfermedades, tenemos también que eso se detecta ahora más rápido porque la gente tiene un poquito más de conciencia. En cuanto a nuestros adultos mayores, tenemos enfermedades, por ejemplo, que son más o menos propias de ellos, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades tiroideas y demás, que van a ir descompensando y te van a ir deteriorando. O sea, estas enfermedades dicen que son propias de ellos, o sea, que... No, que llegan con la edad. No, que llegan con la edad. No que necesariamente llegan con la edad, son enfermedades que comienzan jóvenes, pero que nuestros adultos mayores con frecuencia las presentan desde la juventud. O sea, que es una cosa que ya generalmente el adulto mayor viene arrastrando desde que era un adulto joven. ¿Y qué estilo de vida tiene que asumir una persona antes de cierta edad para garantizar ser un adulto mayor relativamente sano? Mire, las cosas que más acaban a un adulto mayor son el sedentarismo, la malnutrición. Ya ustedes saben, eso es, tenemos que hacer ejercicio y alimentarnos bien. Sigue. La falta de actividad física y mental, y también el deterioro emocional. O sea, la salud se define como el estado de bienestar físico, emocional y social. En ningún momento se habla, cuando la OMS define la salud, como un estado, presencia o ausencia de enfermedad, sino que es un estado general de situaciones que se dan. Entonces, en el adulto mayor, eso es un poquito más difícil de tú encasillar. Tú tienes que hablar no de estado, sino de situaciones, porque es una persona que no necesariamente viene sin ningún tipo de enfermedad. Obviamente, después que ya tú has vivido un cierto estilo de vida, lo que tú sembraste en tu juventud es lo que tú vas a vivir ya en tu senectud. Entonces, cuando el adulto mayor llega, lo que debe de estar es controlado dentro de esas patologías que tiene y tener la mayor capacidad de realizar sus actividades básicas hasta su último momento. Sí, porque cuando tú le quitas eso, empiezan a deteriorarse, cuando se sienten, que esa es otra cosa, tú hablabas de lo social, cuando un adulto mayor se siente todavía productivo y tú quieres insistir en que mamá, siéntese, mamá, usted no tiene que estar haciendo eso, déjelo. Tiene que dejar de manejar, no deja manejar. Y otra cosa que es bueno que Farah va a estar con nosotros siempre, porque la gente, todavía aquí no hay cultura de geriatra, de usar el geriatra. ¿Y los asilos funcionan aquí? ¿Funcionan? Los asilos funcionan aquí. Tienen sus precariedades porque realmente
no hay ese gran apoyo todavía que quisiéramos tener, ese gran presupuesto que quisiéramos Son tener. públicos y privados, ¿verdad? Hay ambos, hay ambos. La mayoría son privados. La mayoría son privados, hay así los grandes públicos que funcionan y funcionan muy bien con todas sus precariedades. Claro, no todo es perfecto en ninguna parte en este país, Claro. pero de que las instituciones que se encargan del cuidado del adulto mayor están tratando de hacer todo lo posible para que esto funcione, sí. El CONAPE, ¿qué se El llama? Consejo Nacional de las Personas Envejecientes. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fara. Nos encontramos muy pronto para que... Vamos a abrir los teléfonos la próxima vez porque ya Cándido Simón está en el banquito de espera y que vamos a hablar del Código Penal. Muchísimas gracias, Fara. Gracias.